El vídeo de hoy es muy especial porque vamos a comentar una canción que no sé si es la mejor de Dreamcatcher, quizás sería demasiado decir eso, pero desde luego sí que está entre las 3 o 4 mejores. Y el videoclip yo creo que es el mejor, y si no es el mejor, estaré también entre los 2 o 3 mejores, que es Déjà Vu, una obra de arte increíble, muy bien trabajada, muy bien acabada, con una conjunción entre la letra, la música y el vídeo absolutamente maravillosa, así que vamos a ello. Como la historia es un poco compleja, voy a hacer primero una introducción general y luego iremos al detalle. La acción transcurre en un entorno parecido al de la Europa del siglo XVI o XVII. Ya sabéis que a los orientales en general les gusta mucho todo esto, ya lo comenté en los vídeos de Roselia y de Bang Dream, que en Extremo Oriente, pues igual que a nosotros nos hace mucha gracia pues toda la historia de los samuráis y todo eso, pues a ellos también les hace mucha gracia toda esta temática y toda esta estética. Pues todo transcurre en un mundo de fantasía inspirado en esta época, en el que supuestamente hay una especie como de reino, en el que todas viven en armonía entre ellas, son muy amigas y son muy felices, pero en un momento dado se produce una traición. No está muy claro si la traición se produce de Yuhyun a Jiu o Jiu a Yuhyun. Aparentemente la reina del reino es Jiu y es Yuhyun quien la quiere traicionar para hacerse con el trono, como se percibe en la escena inicial del videoclip. Sin embargo, una vez producida esta traición, la soledad en la que se encuentra al haber perdido a todas sus compañeras y el recuerdo de la felicidad que vivieron entonces, la atormenta una y otra vez, vuelve continuamente como un déjà vu y ella quiere que desaparezcan aquellos recuerdos y que pudiera volver atrás en el pasado a cuando eran felices. Esta es la idea fundamental del videoclip. Vamos ahora paso a paso a ver la letra y la música. La canción empieza con un piano tocando unos arpegios muy bonitos y con un tono muy melancólico, mientras Sillón canta la primera estrofa que sintetiza la idea fundamental de la canción. Por un lado, echar de menos a la persona y por otro lado, querer olvidarla porque es un recuerdo doloroso. Esta melancolía da paso directamente a la tristeza en la siguiente estrofa que canta Gallón, donde el piano ahora, en lugar de una bonita melodía con arpegios, toca los acordes de golpe dejando silencios y dando una impresión mucho más triste. La caída de los pétalos, junto a todo eso que dice de la niebla y el frío recuerdo, acentúan aún más la impresión de tristeza, y fijaos que en todo momento aparece la figura de la protagonista, Yu-hyun, que representa a la traidora que ahora se ha quedado sola en su reino. Otra cosa muy interesante es el uso de la batería. Entre el trozo de Sillón y el de Gallón hay un momento en que entra la batería poco a poco y parece como que la melodía se va a animar y se va a hacer un poco más alegre, sin embargo para y otra vez se vuelve más triste. Ahora cuando entra Han-dong hay el mismo efecto, parece que la canción se vaya a animar, pero luego de pronto otra vez vuelve a pararse para que Han-dong cante prácticamente a capela. En la estrofa que cantan Han-dong y Sua a dúo, se reincide una vez más en la idea del recuerdo y de la melancolía, mientras la canción va con un ritmo un poco más animado gracias a la batería, pero entonces se produce un parón y ahora es cuando llega el momento de más dramatismo, que es la famosa frase del Holding This Pain, que además en el videoclip también es muy importante porque es la escena famosa en la que Jiu apunta a Yu-hyun con una espada, como diciéndole que es una traidora, etcétera, etcétera. Toda esta historia que hay detrás del videoclip ha dado pie a numerosas teorías, la gente se ha inventado todo tipo de historias relacionadas con otros videoclips de Dreamcatcher, etcétera, etcétera. Yo aquí os presento la interpretación más natural y la que la mayoría de la gente considera que es la lógica,
pero se le pueden buscar mil vueltas a la historia. Esta escena es súper famosa porque además estéticamente está súper lograda. Esa imagen de Yu-Gi-Oh arrodillada en el suelo y Jiu de pie mirándola fríamente con la espada, todo está muy bien conseguido y encima con la música de fondo, con Han-Dong cantando esa frase en la que dice que el momento en que lo eché todo a perder, como reconociendo su propia culpa por haber estropeado todo y tal y cual, pues lógicamente la historia tiene muchísimo dramatismo. Ahora viene el puente hacia el estribillo, la música se vuelve más potente y pasamos de la melancolía y el arrepentimiento al dolor. La letra habla de que eternamente se repite ante sus ojos un déjà vu de lo que ocurrió y que cada día le duele más recordarlo. También es ahora cuando entra el número de baile en ese escenario tan bonito, con esos vestidos que llevan tan característicos y estéticamente está muy logrado como todo el videoclip. Ahora vienen dos fragmentos que transmiten la misma idea, aunque son bastante diferentes. Por un lado está el punto culminante del estribillo que canta básicamente Sillón, aunque también hay un poco de Yu-Gi-Oh! Y luego vendría lo que sería el rap en otros casos de Dami, pero que aquí en lugar de un rap está adaptado de una manera más melódica. Y tanto en un caso como en otro, si os fijáis, las estrofas hablan de lo mismo, que es pues esas ganas de volver atrás, enmendar tus propios errores y poder volver a recuperar aquella amistad, aquella vida feliz, lejos de aquel error que cometiste por culpa de tu ambición y que acabó tirándolo todo por tierra. Es curioso que en este punto vemos varios momentos en los que las chicas asisten a una especie como de funeral y hay alguna imagen en la que parece que la que ha muerto realmente ha sido Yu-Hyun y Jiu es la que va a su funeral apuntándole con la espada, pero luego más tarde veremos en la parte de Dami escenas donde se ve claramente que es al revés, la que ha muerto ha sido Jiu y es Yu-Hyun la que seguramente la ha matado. A esto se le pueden buscar diferentes interpretaciones. Alguna gente interpreta que Yu-Hyun, aunque es la traidora, siente como que fue al revés, que fue ella la que sufrió la tiranía de Jiu. También puede verse como que ella preferiría estar muerta en lugar de su amiga. Bueno, en definitiva, lo que se intenta transmitir con todas estas estrofas son las ganas de recuperar aquello que se perdió por culpa de la traición. Una cosa interesante que se ve en este videoclip es el uso de los colores rojo y azul, como ya comenté hace mucho tiempo cuando hablé de la importancia de los colores en Dreamcatcher, y el uso de la rosa. Estas rosas de color azul ya aparecieron, por ejemplo, en el vídeo de Watt, que ya comenté que Watt estaba relacionado con este precisamente debido a la rosa, y en futuros vídeos también volverá a aparecer la rosa como símbolo, aunque no siempre está claro el significado exacto que tiene. Aquí también hay mucha especulación. Una cosa curiosa como anécdota es que hace poco hablé de Roselia, la banda japonesa, y hablé de la coincidencia de que ambas bandas, Dreamcatcher y Roselia, prácticamente debutaron casi el mismo día. Y qué curioso que precisamente el símbolo de Roselia es esta rosa de color azul que Dreamcatcher ha utilizado ya en varios vídeos, en este también, y volverá a utilizar también en el futuro en un vídeo también cantado en japonés. Una prueba de que quizás la simbología a la que están acostumbrados coreanos y japoneses en este tipo de temas es bastante parecida. Una vez acabada la parte de Dami, volvemos al Holding This Pain de Han-Dong, pero esta vez la letra cambia ligeramente
y en lugar de hacer como que yo lo abandoné todo, dice que tú lo abandonaste todo y en lugar de decir que cada vez es más doloroso, dice que cada vez está más claro. Ahora la escena cambia y esta vez Yoo-hyun, en lugar de ir vestida de blanco, va vestida de negro y Jiu la amenaza, pero finalmente suelta la espada y Yoo-hyun la recoge del suelo y aparentemente la mata, con lo cual está clarísimo que es ella la traidora. De alguna manera lo que aparentemente dice la letra, aunque aquí una vez más hay muchas interpretaciones, es que Yoo-hyun intentó traicionar a Jiu al final la perdonó, pero Yoo-hyun, aprovechando el descuido de Jiu, la mató y se hizo con el reino y perdió todas sus amistades. Aquí también, durante el estribillo, que sigue a continuación de este trozo, vemos como Yoo-hyun es mirada de manera acusadora por todas sus antiguas compañeras y se ve también cómo se queda sola. Ahora viene un trozo muy bonito y muy interesante musicalmente, y es que se recupera un poco el estilo melódico del inicio de la canción con el piano y tal, y varias de las chicas, pero fundamentalmente Jiu, cantan un fragmento en el que la protagonista de alguna manera reconoce que estaba equivocada, que todo eran mentiras y que lo único que quiere es volver con la persona a la que quería. También es interesante cómo este fragmento enlaza con el último estribillo de una manera muy impactante. Poco a poco va subiendo la potencia hasta que la guitarra con distorsión hace una escala y finalmente se enlaza, pero esta vez el estribillo suena más fuerte que anteriormente, hay como una subida de tono y aquí es donde percibimos claramente el estilo puramente Dreamcatcher, con la voz de Sillón, con toda la potencia del rock que caracteriza a Dreamcatcher. Es el punto culminante de la canción. En este último estribillo y el último fragmento de la canción, la letra también es bastante clara. La protagonista renuncia por completo a todo lo que ha hecho, acepta su culpa y solo quiere volver con la otra persona, pero desgraciadamente se trata solo de un sueño y en el fondo no está más que atrapada en un déjà vu que vuelve un día y otro, pero la realidad es que se encuentra sola al mando de un reino en el que ya no hay nadie para acompañarla. Este fragmento es el remate perfecto para un vídeo que ya de por sí es perfecto, con mucho dramatismo, esa escena final de Yoo-hyun solitaria en el trono, ideal, en definitiva un videoclip increíble. Hay algunos detalles que mucha gente enlaza con otras historias de Dreamcatcher, por ejemplo, el cadáver de Jiu cuando su alma de alguna manera la abandona en forma de mariposas, pues podría enlazarse con los comienzos de Fly High, cuando Jiu también aparece rodeada de mariposas, etcétera. Se pueden encontrar muchos enlaces con otros vídeos, pero al final todo es bastante especulativo. No hay realmente ninguna señal clara y evidente, en mi opinión, para ligar este videoclip con las trilogías anteriores. De hecho, la impresión que yo tengo es que Little Wonder compusieron esta canción con una idea mucho más genérica, como una especie de historia de amor y traición, pero luego al colaborar Dreamcatcher con King Raid, pues el videoclip se adaptó para la estética del videojuego y de alguna manera se creó una bonita historia de traición en un reino fantástico que encajó perfectamente con esta canción y el producto es este maravilloso videoclip de esta maravillosa canción. Para mí, una de las obras maestras, por no decir la obra maestra de Dreamcatcher, en un punto absolutamente culminante de su carrera.